Cada domingo por la mañana, cuando las campanas de la iglesia aún resonaban en el aire fresco de octubre, ella aparecía en la misma esquina, siempre a las 9:15, nunca antes, nunca después. Los vecinos del barrio ya conocían su silueta menuda caminando por la calle adoquinada, con esos zapatos negros que brillaban como espejos y ese abrigo azul marino que parecía haber visto mejores días, pero que ella mantenía impecable. No hablaba con nadie, no saludaba con la mano, pero había algo en su postura, recta como una vara, hombros hacia atrás, que hacía que la gente apartara la mirada con respeto instintivo. La plaza del pueblo se llenaba gradualmente de familias que salían de misa, niños correteando entre los bancos de piedra, vendedores ambulantes preparando sus puestos. Pero ella caminaba directa hacia el monumento de los caídos, ese obelisco de granito gris que la mayoría ignoraba en su prisa dominical. Se detenía exactamente a 3 metros de distancia, ni más cerca ni más lejos, y adoptaba una posición que cualquier militar habría reconocido al instante. Pies separados a la anchura de los hombros, manos entrelazadas a la espalda, barbilla ligeramente elevada. Durante exactamente 15 minutos permanecía inmóvil como una estatua. Los comerciantes que abrían sus tiendas temprano la habían visto durante años. Doña Carmen, que regentaba la panadería de la esquina, solía comentar con sus clientas que aquella mujer era rara pero inofensiva. Don Miguel, el quiosquero, había intentado saludarla en varias ocasiones, pero ella nunca respondía. No por descortesía, había algo en sus ojos grises que sugería amabilidad, sino porque parecía estar en otro lugar, en otro tiempo, como si esos 15 minutos dominicales la transportaran a un mundo que solo ella podía ver. Su rutina era invariable. Después de los 15 minutos exactos, daba media vuelta con una precisión militar que cortaba el aire y se dirigía hacia el banco de madera que estaba bajo el castaño más grande de la plaza. Allí se sentaba, siempre en el mismo extremo, y sacaba de su bolso negro un termo plateado y un bocadillo envuelto en papel de aluminio. Comía en silencio, observando a las familias pasar, a los niños jugar, a los perros correr entre las hojas doradas que el otoño había esparcido por el suelo. Había algo hipnótico en su quietud. Mientras el mundo se movía a su alrededor, en el caos familiar de los domingos, ella permanecía como un punto fijo, un ancla en medio de la corriente. Su cabello, completamente blanco y recogido en un moño perfecto, nunca tenía un mechón fuera de lugar. Sus manos, pequeñas pero fuertes, sostenían el termo con la firmeza de quien había aprendido que los gestos importan, que cada movimiento debe tener propósito. Los jóvenes del pueblo la habían bautizado como la estatua, sin malicia, solo con esa casualidad cruel con la que los adolescentes etiquetan lo que no comprenden. Para ellos era simplemente parte del paisaje dominical, como el kiosco de prensa o la fuente central. Algunos, los más observadores, habían notado que nunca faltaba, ni cuando llovía torrencialmente, ni durante las nevadas del invierno pasado, ni siquiera aquel domingo de agosto, cuando el termómetro marcaba 42 grados a la sombra. Pero si hubieran prestado más atención, habrían notado los detalles que contaban una historia diferente, la forma en que sus ojos se humedecían ligeramente durante esos 15 minutos frente al monumento, cómo sus labios se movían imperceptiblemente, como si estuviera hablando con alguien invisible, la manera en que su mano derecha a veces se alzaba hasta su pecho, justo donde el corazón, como si estuviera tocando algo que ya no estaba allí. Don Esteban, el veterano de la guerra civil que solía sentarse en el banco opuesto para leer el periódico, era quizás el único que la miraba con algo más que curiosidad casual. Sus ojos, empañados por la edad, pero agudos por la experiencia, reconocían algo familiar en aquella postura, en esa disciplina inquebrantable.
Había intentado acercarse una vez, después de meses de observarla, pero ella había recogido sus cosas y se había marchado antes de que él pudiera pronunciar una palabra. La verdad es que nadie en el pueblo conocía su nombre real. Vivía en el apartamento pequeño encima de la farmacia, pagaba su alquiler puntualmente cada mes, compraba lo justo en el supermercado. La señora Rodríguez, la farmacéutica, sabía que se llamaba Elena algo, porque había visto su nombre en las recetas médicas, pero nunca había conseguido que mantuviera una conversación más allá de buenos días y gracias. Lo que nadie sabía era que Elena Torres había servido durante 25 años en el ejército español. Había sido una de las primeras mujeres en acceder a ciertos rangos. Había servido en misiones internacionales que nunca aparecían en los periódicos. Había tomado decisiones que salvaron vidas y otras que la perseguían en sueños. Pero eso era antes de la jubilación forzosa, antes de que los políticos decidieran que su experiencia ya no era necesaria, antes de que descubriera que la vida civil era un territorio más hostil que cualquier zona de combate. Sus domingas en la plaza no eran una excentricidad, eran un acto de resistencia, una forma de mantener viva una parte de sí misma que el mundo había decidido que ya no importaba. Cada semana, durante esos 15 minutos, Elena no estaba en aquella plaza de pueblo. Estaba de vuelta en los cuarteles, oyendo el eco de las botas sobre el asfalto, sintiendo el peso del uniforme, recordando cuando su vida tenía un propósito que trascendía el pago mensual de facturas y la compra semanal de comida. El cambio comenzó un domingo de noviembre, cuando las primeras heladas habían convertido la hierba de la plaza en cristales que crujían bajo los pies. Elena llegó, como siempre, a las 9:15 exactas. El aire era tan frío que su respiración formaba pequeñas nubes blancas, pero su postura se mantuvo perfecta durante los 15 minutos reglamentarios. Lo que no esperaba era encontrar a alguien esperándola cuando se dirigió hacia su banco habitual. Era un hombre joven, quizás de 30 años, vestido con vaqueros y una chaqueta de cuero gastada. Tenía una cámara colgada del cuello y una libreta en las manos. Elena lo reconoció vagamente. Había estado tomando fotografías de la plaza durante las últimas semanas, pero siempre a distancia, nunca interfiriendo con su rutina. Ahora estaba sentado exactamente en su lugar del banco, claramente esperándola. «Disculpe», dijo él cuando Elena se acercó, levantándose inmediatamente. «Soy Javier Mendoza, del periódico Comarcal. He estado observándola y, bueno, me gustaría hacerle unas preguntas, si no le importa». Elena lo miró fijamente durante varios segundos. Sus ojos grises, que habían intimidado a soldados mucho más grandes que aquel periodista joven, lo evaluaron con la precisión de un radar. Finalmente, asintió ligeramente y se sentó en el banco, pero en el extremo opuesto, manteniendo la distancia. «¿Por qué viene aquí cada domingo?», preguntó Javier, sentándose también, pero manteniendo el espacio entre ellos. «Los vecinos dicen que lleva años haciéndolo, sin faltar nunca». Elena sacó su termo y lo abrió con movimientos precisos. El vapor del café caliente se alzó entre ellos como una cortina transparente. «Es mi rutina», respondió finalmente, con una voz que sonaba como si no hubiera hablado en días. «¿Rutina?». Javier hizo una anotación en su libreta. «¿Tiene algún significado especial este lugar para usted?». La pausa fue tan larga que Javier pensó que no iba a responder. Elena bebió su café lentamente, mirando hacia el monumento. Cuando habló, su voz había cambiado. Se había vuelto más suave, pero también más firme. «Todos esos nombres», dijo, señalando con un gesto casi imperceptible hacia el obelisco. «Tienen familias que los recuerdan. Tienen flores frescas en el aniversario de sus muertes. Tienen nietos que conocen sus historias». Hizo otra pausa. «Hay otros que no las tienen». Javier dejó de escribir y la miró directamente. Había algo en el tono de Elena que le erizó los vellos de la nuca. «¿Otros?».
los que murieron en misiones que no existieron oficialmente, los que dieron sus vidas en lugares cuyos nombres nunca aparecieron en las noticias, los que... Elena se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Cerró el termo con un clic definitivo. ¿Usted los conocía?, preguntó Javier suavemente. Elena se levantó alisándose el abrigo con gestos automáticos. Algunos, admitió. Luego, con esa precisión militar que caracterizaba todos sus movimientos, añadió: no todos los héroes tienen monumentos, joven. Algunos solo tienen a una vieja que los recuerda los domingos. Se alejó sin decir más, dejando a Javier con más preguntas que respuestas. Pero había algo en la forma en que había dicho «algunos solo tienen a una vieja» que lo inquietó profundamente. No había dicho «a una mujer que lo recuerda». Había dicho «a una vieja», como si se estuviera incluyendo en una categoría que no era solo la de observadora. Durante las siguientes semanas, Javier comenzó a investigar. Preguntó discretamente en el ayuntamiento, revisó archivos antiguos, habló con veteranos locales. El nombre Elena Torres aparecía en algunos documentos militares desclasificados, pero siempre de forma tangencial, como si hubiera sido cuidadosamente borrada de las narrativas oficiales. Don Esteban, el veterano que solía leer el periódico en la plaza, fue quien más información le proporcionó, aunque sin darse cuenta. Yo serví en los 70, le contó a Javier una tarde. Había rumores sobre una mujer, una comandante que había estado en África, en misiones que nadie mencionaba. Decían que era dura como el acero, pero justa, que sus hombres la habrían seguido al infierno. Don Esteban hizo una pausa, mirando hacia donde Elena solía sentarse. Decían que había perdido a toda su unidad en una operación encubierta, que había sido la única superviviente. La pieza del rompecabezas comenzó a encajar para Javier. Elena no estaba honrando a héroes abstractos. Estaba honrando a hombres específicos, a camaradas caídos, cuyas muertes habían sido clasificadas, cuyos sacrificios habían sido enterrados bajo capas de burocracia y secretismo militar. Pero Elena no era solo una superviviente cargando con culpa. Era una guardiana de memoria, la única persona viva que sabía exactamente qué habían dado aquellos hombres y por qué importaba que alguien los recordara. Sus 15 minutos dominicales no eran un ritual de duelo. Eran un acto de servicio tan disciplinado y necesario como cualquier misión que hubiera cumplido con uniforme. El domingo siguiente, cuando Elena llegó a la plaza, encontró a Javier esperándola otra vez. Pero esta vez no estaba solo. Don Esteban estaba con él, y también la señora Rodríguez de la farmacia y don Miguel el quiosquero. Incluso algunos de los jóvenes que solían llamarla la estatua estaban allí, con expresiones inusualmente serias. Elena se detuvo a varios metros de distancia, evaluando la situación con esos ojos grises que habían aprendido a leer el peligro en cualquier contexto. Su postura se tensó ligeramente, lista para retirarse si era necesario. «Elena», dijo Javier, dando un paso adelante, «hemos estado hablando, todos nosotros, y creemos que es hora de que el pueblo sepa quién es usted realmente». Elena no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrieron las caras reunidas frente a ella, evaluando intenciones, midiendo amenazas. Era un hábito que nunca había podido abandonar, esa necesidad constante de analizar el terreno antes de tomar cualquier decisión. Pero lo que vio en aquellas miradas no era hostilidad ni curiosidad morbosa. Era algo que no había esperado encontrar en aquel pueblo pequeño: respeto genuino. «No hay nada que saber», dijo finalmente, con esa voz controlada que había perfeccionado durante décadas de mando militar. «Soy una pensionista que viene a tomar café los domingos». Don Esteban se adelantó, apoyándose pesadamente en su bastón. Sus ojos, empañados pero agudos, se encontraron con los de Elena. «Comandante Torres», dijo, con una formalidad que hizo que varios vecinos se sorprendieran. «Con el debido respeto, sabemos que eso no es toda la verdad.
El título cayó en el aire matutino como una piedra en agua tranquila. Elena se tensó visiblemente y por primera vez en todos aquellos domingos su perfecta compostura mostró una grieta. Sus manos, siempre controladas, se cerraron ligeramente. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero se detuvo. La pregunta era innecesaria. En pueblos pequeños, los secretos tienen vida corta, especialmente cuando hay gente con tiempo y curiosidad suficientes para desenterrarlos. Mi hermano sirvió en el regimiento de paracaidistas, continuó don Esteban. Me escribió cartas desde África en los 80. Mencionaba a una comandante que había salvado a su escuadrón de una emboscada, una mujer que había rechazado una evacuación médica para quedarse con sus hombres heridos. El anciano hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Decía que era la oficial más valiente que había conocido nunca. Elena cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos, una vulnerabilidad que raramente permitía que otros vieran. Su hermano era un buen soldado, dijo en voz baja. Todos ellos lo eran. Los hombres que viene a recordar aquí, dijo Javier suavemente, eran su unidad, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire durante varios segundos. Elena miró hacia el monumento, donde había pasado tantos domingos de pie, honrando en silencio a hombres cuyos nombres nunca aparecerían grabados en piedra. Su respiración se hizo ligeramente irregular y por un momento las décadas de disciplina militar parecieron a punto de ceder. Operación Tormenta Silenciosa, susurró finalmente. Las palabras salieron como si hubieran estado atrapadas en su garganta durante años. 1987. Costa occidental de África, misión de rescate de rehenes españoles. Hizo una pausa y cuando continuó, su voz era apenas audible. Oficialmente, nunca sucedió. Los vecinos intercambiaron miradas. Aquellas palabras llevaban un peso que ninguno de ellos podía comprender completamente, pero todos podían sentir. Era el peso de decisiones tomadas en segundos que habían determinado quién vivía y quién moría. El peso de responsabilidades que trascendían cualquier cosa que hubieran experimentado en sus vidas civiles. 12 hombres bajo mi mando, continuó Elena, como si hablar fuera un dique que finalmente hubiera cedido. Los mejores soldados con los que había servido nunca. Inteligentes, valientes, leales hasta el final. Su voz se quebró ligeramente. Solo yo regresé. Don Miguel, el kiosquero que había intentado saludarla durante años sin éxito, se quitó la gorra con un gesto instintivo de respeto. Por eso viene aquí cada domingo. No era una pregunta. Ellos merecían una vida después del servicio, dijo Elena, mirando fijamente hacia el monumento. Merecían jubilarse, tener familias, ver crecer a sus nietos. Merecían... Se detuvo, apretando los labios en una línea firme. Merecían que alguien los recordara. La señora Rodríguez, que había observado silenciosamente hasta ese momento, se adelantó. «Elena», dijo con una gentileza que sorprendió a todos. «Todos estos años que he estado vendiéndole medicinas, nunca supe. ¿Por qué no nos lo contó?» Elena la miró con una expresión que mezclaba cansancio y algo parecido a la gratitud. «¿Para qué?», preguntó. «¿Para que me miraran con lástima? ¿Para que convirtieran su sacrificio en una anécdota de café? Ellos no murieron para ser parte de conversaciones casuales. Murieron cumpliendo su deber, pero tampoco murieron para ser olvidados», intervino Javier. Había estado tomando notas discretamente, pero ahora guardó su libreta. «Y usted no debería cargar sola con su memoria». Por primera vez en la conversación, Elena sonrió. Era una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. «No estoy sola», dijo. «Ellos están aquí conmigo cada domingo. Puedo sentirlos cuando me pongo en posición de firmes. Puedo oír sus voces cuando el viento mueve las hojas del castaño». Uno de los jóvenes, un chico de quizás 17 años que había llamado a Elena la estatua innumerables veces, se adelantó tímidamente. «Señora Torres», dijo,
y su voz se quebró ligeramente al pronunciar su nombre por primera vez. Podríamos acompañarla algún domingo para honrarlos también. La pregunta tomó a Elena completamente por sorpresa. Durante unos segundos no pudo hablar. Había pasado tantos años sola con su ritual, tan protegida en su soledad disciplinada, que la idea de compartirlo con otros la desestabilizó completamente. No lo entenderían, dijo finalmente. No conocieron a estos hombres, no saben lo que dieron. Pero podríamos aprender, insistió el joven. Usted podría contarnos sobre ellos, sus nombres, sus historias, para que no sean solo soldados desconocidos. Elena lo miró durante largo tiempo. En los ojos del chico vio algo que no había esperado. Respeto genuino, no por su rango o su experiencia militar, sino por la carga que había llevado en silencio durante tantos años. Era una mirada que reconocía el sacrificio sin intentar comprenderlo completamente, que honraba sin juzgar. Sargento primero José María Contreras, dijo Elena de repente, sorprendiéndose a sí misma. Tenía 2 hijos y una esposa en Sevilla. Coleccionaba sellos y hacía crucigrama cada noche antes de dormir. Hizo una pausa y cuando continuó, su voz era más firme. Cabo primero Antonio Ruiz Mendoza. Le gustaba cocinar. Hacía un gazpacho que los hombres recordaban meses después. Quería abrir un restaurante cuando terminara su servicio. Los nombres comenzaron a fluir, cada uno acompañado de detalles íntimos que Elena había guardado como tesoros durante décadas. Los vecinos escucharon en silencio mientras aquellos soldados anónimos se convertían en personas reales, con sueños truncados y familias que nunca supieron exactamente cómo o dónde habían muerto. Cuando Elena terminó de recitar los 12 nombres, el silencio en la plaza era completo. Incluso los niños que jugaban a distancia parecían haber percibido la solemnidad del momento. Era como si el aire mismo hubiera cambiado, cargándose de un peso emocional que todos podían sentir, pero que pocos podían nombrar. El próximo domingo, dijo don Esteban finalmente, me gustaría acompañarla en su homenaje. Como veterano, siento que es mi deber honrar a camaradas caídos, aunque no los conociera personalmente. Otros vecinos asintieron, expresando su deseo de participar. Elena los miró a todos, una por una, tratando de procesar esta transformación inesperada de su ritual privado en algo compartido. Era aterrador y reconfortante a la vez, como abrir una herida que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Si vienen, dijo finalmente, deben entender que esto no es teatro. No es un espectáculo para sentirse bien consigo mismos. Es un acto de servicio, tan serio como cualquier misión militar. Su voz recuperó parte de su autoridad de comandante. 15 minutos en posición de firmes, sin hablar, sin moverse. Si no pueden comprometerse con eso, mejor quédense en casa. El domingo siguiente, Elena llegó a la plaza a las 9:15, como siempre. Pero cuando dobló la esquina desde la calle adoquinada, se detuvo en seco. Había gente esperándola, no solo Javier y don Esteban, sino al menos 20 vecinos, desde niños de 8 años hasta ancianos que parecían haber hecho un esfuerzo considerable para estar allí. Estaban formados en filas irregulares, frente al monumento, claramente intentando imitar algún tipo de formación militar, sin saber exactamente cómo hacerlo. Por un momento, Elena sintió una oleada de pánico. Su ritual privado, su espacio sagrado de comunicación silenciosa con los muertos, estaba siendo invadido. Su primera reacción fue dar media vuelta y marcharse, proteger la santidad de lo que había construido durante tantos años. Pero algo la detuvo. Don Miguel, el quiosquero, llevaba una camisa blanca recién planchada y pantalones oscuros, el equivalente civil de un uniforme de gala. La señora Rodríguez se había recogido el cabello en un moño severo, imitando inconscientemente el estilo de Elena. Los jóvenes, incluso los que solían vestir de manera casual,
habían hecho un esfuerzo evidente por vestirse con respeto. «Buenos días, comandante», dijo don Esteban cuando Elena se acercó. Su voz tenía la formalidad respetuosa de quien había servido y comprendía la importancia de los rangos y las jerarquías. Elena asintió levemente, aún evaluando la situación. «¿Están seguros de esto?», preguntó, dirigiéndose a todo el grupo. «No hay vuelta atrás una vez que empecemos. Esto no es una demostración o un evento social. Es un compromiso. Estamos seguros», respondió el joven que había iniciado la conversación la semana anterior. «Queremos hacerlo bien. Queremos honrarlos como merecen». Elena caminó hasta su posición habitual, 3 metros exactos del monumento. El grupo la siguió, formando filas detrás de ella, con una organización sorprendentemente buena para civiles sin entrenamiento militar. Se podía sentir la nerviosidad en el aire, pero también una determinación genuina. «Posición de firmes», dijo Elena con voz clara y autoritaria. Pies separados a la anchura de los hombros, manos a los costados, barbilla ligeramente levantada, mirada al frente. Hizo una pausa, permitiendo que todos adoptaran la postura. «Durante los próximos 15 minutos, van a honrar a 12 hombres que dieron sus vidas por España en una misión que oficialmente nunca existió. Van a guardar silencio absoluto y van a mantener esta posición sin importar lo que pase a su alrededor». El silencio que siguió fue diferente a cualquier cosa que Elena hubiera experimentado en sus años de rituales solitarios. No era solo la ausencia de sonido, sino la presencia tangible de respeto compartido. Podía sentir la determinación de los vecinos detrás de ella, su esfuerzo por mantener la postura correcta, su comprensión intuitiva de que estaban participando en algo sagrado. Los primeros 5 minutos fueron los más difíciles. Elena podía oír pequeños movimientos, ajustes de postura, respiraciones irregulares. Los niños especialmente luchaban con la quietud absoluta. Pero gradualmente el grupo encontró su ritmo. La plaza se llenó de esa clase de silencio que solo se encuentra en lugares de profunda importancia espiritual. Elena cerró los ojos y por primera vez en años permitió que los nombres de sus hombres corrieran por su mente sin el peso aplastante de la culpa solitaria. José María, pensó, Antonio, Manuel, Francisco. Cada nombre resonaba no solo en su memoria, sino en el espacio compartido que había creado con estos civiles que habían elegido honrar a soldados que nunca conocieron. En el minuto 10, algo extraordinario sucedió. Elena sintió una presencia familiar, esa sensación que había experimentado tantos domingos, pero que ahora parecía amplificada. Era como si sus 12 hombres estuvieran realmente allí, formados invisiblemente entre los vecinos del pueblo, finalmente recibiendo el reconocimiento que habían merecido durante décadas. Cuando los 15 minutos terminaron, Elena no dio la orden de romper filas inmediatamente. El silencio era demasiado perfecto, demasiado significativo para interrumpirlo abruptamente. Finalmente, después de casi un minuto adicional, habló. «Rompan filas», dijo suavemente. El grupo se relajó gradualmente, pero nadie habló inmediatamente. Era como si todos comprendieran instintivamente que algo importante había sucedido, algo que las palabras podrían disminuir si se pronunciaban demasiado pronto. «Gracias», dijo finalmente Elena, dirigiéndose a todo el grupo. Su voz tenía una cualidad diferente, más suave, pero también más fuerte. Esto habría significado mucho para ellos. «¿Volveremos la próxima semana?», preguntó tímidamente uno de los niños. Elena lo miró, viendo en sus ojos jóvenes una seriedad que no había esperado encontrar. «Si quieren», respondió, «pero recuerden, esto es un compromiso. Si deciden hacerlo, debe ser por las razones correctas». «¿Cuáles son las razones correctas?», preguntó otra niña. Elena pensó durante un momento.
para asegurar que el sacrificio no sea olvidado, para honrar a hombres que no pueden honrarse a sí mismos, para mantener viva la memoria de lo que significa servir a algo más grande que uno mismo. Don Esteban se acercó a Elena cuando el grupo comenzó a dispersarse. «Comandante», dijo en voz baja, «¿me permitiría preguntarle algo?» Elena asintió. «¿Se siente mejor ahora? ¿Menos sola con todo esto?» Elena miró hacia el monumento, donde había pasado tantos domingos en soledad disciplinada. «No lo sé», admitió. «Durante tantos años sentí que era mi responsabilidad cargar sola con su memoria. Era mi castigo por sobrevivir cuando ellos no lo hicieron». Hizo una pausa. «Pero quizás ellos no habrían querido que cargara sola. Quizás habrían preferido que su memoria fuera compartida, honrada por una comunidad, en lugar de guardada por una sola persona». «Creo que tiene razón», dijo don Esteban. «Los buenos soldados siempre prefieren la camaradería a la soledad». Mientras los vecinos se alejaban gradualmente de la plaza, Elena se quedó unos minutos más, como era su costumbre. Pero ahora no se sentía como el final de un ritual solitario. Se sentía como el comienzo de algo nuevo, algo que podría honrar a sus hombres de una manera que sus décadas de vigilia silenciosa nunca habían conseguido. Por primera vez en muchos años, Elena Teresa Torres no se sintió como la única guardiana de una memoria que se desvanecía. Se sintió como la líder de una comunidad comprometida con mantener viva una llama que de otro modo podría haberse extinguido con su propia muerte. Las semanas siguientes trajeron cambios que Elena nunca había anticipado. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de vecinos curiosos se había convertido en algo mucho mayor. La noticia del ritual dominical se había extendido por los pueblos cercanos y cada domingo llegaban más personas. Veteranos de diferentes conflictos, familias de militares caídos, incluso algunos oficiales en servicio activo que hacían el viaje en sus días libres para participar en lo que la gente había comenzado a llamar el homenaje de Elena. Elena había tenido sentimientos encontrados sobre esta expansión. La parte de ella que había protegido celosamente su ritual privado se resistía a la atención pública. Pero la comandante que había llevado dentro durante décadas reconocía la importancia de lo que estaba sucediendo. La memoria de sus hombres no solo estaba siendo preservada, estaba inspirando a otros a honrar a sus propios caídos. Un domingo de diciembre, cuando el frío había convertido la plaza en un paisaje invernal, Elena llegó para encontrar algo que la dejó sin palabras. Alguien había colocado una placa de bronce temporalmente en la base del monumento. En ella estaban grabados los 12 nombres que Elena había recitado aquella primera mañana cuando decidió compartir su carga. «¿Quién hizo esto?», preguntó Elena a Javier, que estaba fotografiando la placa discretamente. «Fue una colaboración», respondió él. «Los veteranos locales organizaron una colecta. Don Esteban conocía a un grabador en la capital. La señora Rodríguez convenció al alcalde para que permitiera su instalación». Hizo una pausa. «Todos querían que sus nombres estuvieran aquí oficialmente, no solo en su memoria». Elena se arrodilló frente a la placa, pasando sus dedos sobre los nombres grabados. Era la primera vez en décadas que aquellos hombres habían sido reconocidos públicamente. La primera vez que sus sacrificios habían sido materializados en algo más permanente que sus rituales dominicales. Las lágrimas que había contenido durante tantos años finalmente corrieron por sus mejillas, liberando décadas de dolor y culpa cuidadosamente controlados. «José María Contreras», leyó en voz alta, su voz quebrada por la emoción. «Antonio Ruiz Mendoza, Manuel García Vázquez,
Continuó recitando cada nombre grabado en el bronce, pero ahora no estaba sola. Las voces de los veteranos reunidos se unieron a la suya, creando un coro improvisado de reconocimiento y respeto. Cuando terminó la lectura, Elena se puso de pie lentamente. Su postura, siempre perfecta, parecía ahora sostenida no solo por décadas de disciplina militar, sino por algo más profundo: la comprensión de que su misión había evolucionado de preservar memoria en soledad a construir una comunidad de recuerdo compartido. «Esto cambia todo», susurró Elena a don Esteban, quien se había colocado a su lado. «¿En qué sentido, comandante? Durante todos estos años, pensé que mi deber era cargar con su memoria hasta que muriera. Pensé que cuando yo ya no estuviera, ellos serían finalmente olvidados». Elena miró a su alrededor, viendo las caras de todas las personas que habían elegido estar allí en una mañana helada de diciembre. «Pero ahora veo que he estado entrenando sin darme cuenta a una nueva generación de guardianes». El ritual de ese domingo fue diferente. Cuando Elena dio la orden de posición de firmes, más de 50 personas la obedecieron. Había veteranos de conflictos en los Balcanes, soldados que habían servido en Afganistán, familias enteras que habían perdido hijos en misiones de paz. Pero también había civiles que simplemente habían sentido la llamada de honrar a quienes habían servido en silencio. Durante los 15 minutos reglamentarios, Elena experimentó algo que no había sentido desde 1987. La sensación de estar rodeada por una unidad cohesionada, unidos por un propósito común que trascendía las diferencias individuales. Era como si, por unos minutos, hubiera recuperado algo que pensó que había perdido para siempre cuando regresó sola de África. Después del ritual, un general retirado que había conducido desde Madrid se acercó a Elena. El coronel Fernández había servido en operaciones similares durante los 80 y 90 y había oído rumores sobre la Operación Tormenta Silenciosa durante décadas. «Comandante Torres», dijo con la formalidad que su rango merecía, «he venido a presentar mis respetos, no solo a usted, sino a los hombres bajo su mando que dieron sus vidas en servicio clasificado». Elena lo miró fijamente. Era extraño ser reconocida oficialmente después de tantos años de invisibilidad burocrática. «Con el debido respeto, mi coronel, ¿cómo supo de nosotros?» «Los rumores viajan, especialmente entre aquellos de nosotros que hemos estado en situaciones similares», respondió Fernández. «Su operación salvó a 18 civiles españoles. Eso nunca fue clasificado dentro de los círculos apropiados, solo ocultado del público para evitar complicaciones diplomáticas». Las palabras del coronel cayeron sobre Elena como un peso enorme. Durante décadas había cuestionado si el sacrificio de sus hombres había valido la pena, si las vidas que habían salvado justificaban las 12 que habían perdido. Escuchar confirmación oficial de que su misión había tenido éxito, que aquellos civiles realmente habían regresado a casa, le proporcionó una validación que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. 18 personas, repitió Elena suavemente. 18 familias que no perdieron a sus seres queridos. 18 familias que nunca supieron los nombres de los hombres que murieron para que ellos pudieran vivir, confirmó el coronel. Hasta ahora. Esa tarde, Elena se sentó en su pequeño apartamento encima de la farmacia, mirando por la ventana hacia la plaza donde todo había comenzado. En su mesa había copias de los expedientes que el coronel Fernández le había proporcionado. Documentos oficiales que confirmaban cada detalle de la operación Tormenta Silenciosa, fotografías de los civiles rescatados, incluso cartas de agradecimiento que nunca habían llegado a ella porque la operación había sido clasificada. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de una mujer llamada Carmen Herrera, quien había sido rescatada junto con sus 2 hijos pequeños. La carta, escrita poco después del rescate pero nunca enviada, decía:
No conocemos los nombres de los soldados que arriesgaron sus vidas por nosotros, pero cada día le damos gracias a Dios por su valor. Mis hijos crecerán sabiendo que hay héroes en el mundo, aunque nunca conozcamos sus caras. Elena dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón donde conservaba las pocas pertenencias personales de sus hombres que había logrado traer de vuelta. Las placas de identificación, algunas fotografías, cartas a casa que nunca fueron enviadas. Por primera vez, estos objetos no le parecieron reliquias de una tragedia, sino testimonios de un propósito cumplido. El domingo siguiente trajo otra sorpresa. Elena llegó a la plaza para encontrar no solo a la congregación habitual de veteranos y vecinos, sino también a varias personas que no reconocía. Una mujer de mediana edad con 2 adolescentes, un hombre mayor con uniforme militar impecable y varios otros que parecían haber viajado desde lejos específicamente para estar allí. Carmen Herrera se adelantó cuando Elena se acercó al monumento. A los 50 y tantos años, conservaba la elegancia de alguien que había aprendido a valorar cada día como un regalo. «Comandante Torres», dijo con una voz que temblaba ligeramente por la emoción. «Soy Carmen Herrera. Usted y sus hombres nos salvaron la vida en 1987. Elena se detuvo, procesando la información. Esta era una de las 18 personas que sus soldados habían muerto para salvar, ahora de pie frente a ella después de más de 3 décadas. Era surreal y profundamente conmovedor al mismo tiempo. «Estos son mis hijos», continuó Carmen, señalando a los 2 adolescentes que la acompañaban. «Luis y María, ellos tienen 17 y 15 años. Existen porque 12 hombres valientes decidieron que nuestras vidas valían el riesgo». Elena miró a los jóvenes, viendo en sus caras saludables y sus ojos brillantes la respuesta a una pregunta que la había atormentado durante décadas. ¿Había valido la pena? ¿Habían merecido la pena 12 vidas jóvenes y prometedoras? «Comandante», dijo Luis, el mayor de los hermanos, «nuestra madre nos ha contado la historia desde que éramos pequeños. Sabíamos que soldados españoles habían muerto para salvarnos, pero nunca supimos sus nombres hasta la semana pasada, cuando un periodista nos contactó». María, la menor, se adelantó tímidamente. «Hemos traído esto», dijo, sacando una corona de flores frescas. «Una flor por cada uno de sus hombres. Queríamos que supieran que no los hemos olvidado, que nunca los olvidaremos». Elena aceptó la corona con manos que temblaban ligeramente. Era hermosa. 12 rosas rojas perfectas entrelazadas con una cinta dorada en la que alguien había bordado cuidadosamente los nombres de cada uno de sus soldados caídos. «Ellos habrían estado orgullosos», logró decir Elena finalmente. «Habrían estado orgullosos de saber que ustedes crecieron, que tuvieron la oportunidad de convertirse en las personas que son hoy». El ritual de ese domingo fue el más emotivo hasta la fecha. Cuando Elena colocó la corona junto a la placa de bronce, toda la congregación guardó un silencio tan profundo que se podía oír el viento susurrando entre las hojas del castaño. Durante los 15 minutos de posición de firmes, Elena sintió una presencia tan fuerte que casi podía ver a sus 12 hombres formados junto a ella, finalmente en paz, sabiendo que su sacrificio había tenido un propósito tangible y duradero. Después del ritual, Carmen se acercó a Elena nuevamente. «Comandante, hay algo más que necesita saber. No solo somos nosotros, hemos estado en contacto con las otras familias rescatadas. Muchos han construido vidas extraordinarias. Hay médicos, maestros, ingenieros, una familia que fundó una organización benéfica para huérfanos de guerra». Carmen hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. Sus hombres no solo salvaron 18 vidas ese día, salvaron todas las vidas que esas 18 personas han tocado desde entonces. La magnitud de esta revelación golpeó a Elena como una ola.
no era solo 18 vidas. Eran las familias que esas personas habían formado, los estudiantes que habían enseñado, los pacientes que habían curado, las comunidades que habían servido. El legado de sus 12 soldados se extendía como ondas en un estanque, tocando vidas que nunca conocerían directamente. Esa noche, Elena escribió algo que no había hecho en décadas, un informe militar. Pero este no era para superiores o archivos clasificados. Era para sus hombres, una comunicación final a través del tiempo y la muerte. Informe de misión, Operación Tormenta Silenciosa, actualización final. Escribió con su letra clara y precisa. Misión cumplida exitosamente. Objetivos primarios y secundarios alcanzados. 18 civiles rescatados han contribuido significativamente a la sociedad durante las 3 décadas posteriores. Sus sacrificios han generado un legado de servicio y valor que continúa expandiéndose. Personal bajo mi mando se comportó con el más alto nivel de profesionalismo y valor. Recomiendo póstumamente a los 12 para reconocimiento al valor. Sus nombres ahora son conocidos y honrados por una comunidad que comprende el significado de su sacrificio. Estado de la unidad. Misión completada. Descansen en paz. Elena firmó el informe con el mismo cuidado que había firmado órdenes de combate décadas atrás. Luego lo dobló cuidadosamente y lo colocó junto a la placa de identificación de José María Contreras, su sargento segundo, que había conservado todos estos años como símbolo de su responsabilidad hacia todos ellos. Por primera vez en 35 años, Elena Torres se sintió como si hubiera completado verdaderamente su misión. El último domingo de diciembre trajo consigo una sorpresa final que nadie había anticipado. Elena llegó a la plaza para encontrar que alguien había transformado completamente el espacio durante la noche. Banderas españolas flanqueaban el monumento. Había sillas plegables organizadas en filas perfectas y un pequeño pódium había sido instalado cerca de la placa de bronce donde ahora descansaban permanentemente los nombres de sus 12 hombres. ¿Qué es todo esto?, preguntó Elena a Javier, quien estaba claramente nervioso y emocionado al mismo tiempo. Es una ceremonia oficial, explicó él. El coronel Fernández contactó con el Ministerio de Defensa. Van a desclasificar oficialmente la Operación Tormenta Silenciosa y otorgar reconocimientos póstumos a su unidad. Elena se detuvo en seco. ¿Reconocimientos oficiales después de todos estos años? No solo eso, continuó Javier. Van a otorgarle a usted la cruz al mérito militar, con distintivo rojo por liderazgo excepcional bajo fuego enemigo y por mantener viva la memoria de soldados caídos durante más de 3 décadas. La información era demasiado para procesarla completamente. Elena miró hacia el monumento, donde había pasado tantos domingos en soledad, guardando silenciosamente una memoria que el mundo había decidido clasificar y olvidar. Ahora, ese mismo mundo estaba preparado para reconocer oficialmente lo que ella había estado honrando en privado durante décadas. No es por mí, dijo Elena firmemente. Si van a hacer esto, tiene que ser por ellos. Todo lo que he hecho ha sido por ellos. Lo sabemos, respondió una voz detrás de ella. Elena se giró para ver al general de división López, un oficial de alto rango que había conducido desde Madrid específicamente para la ceremonia. Por eso estamos aquí, comandante, para honrar a los 12 hombres que murieron bajo su mando y para reconocer a la oficial que se aseguró de que nunca fueran olvidados. Durante la siguiente hora, la plaza se llenó de una manera que Elena nunca había imaginado. Vinieron oficiales de todas las ramas del ejército, veteranos de múltiples conflictos, familias enteras de militares caídos y cientos de civiles que simplemente habían escuchado la historia y querían ser parte del reconocimiento oficial. Carmen Herrera estaba allí con sus hijos,
pero también con las otras 17 familias rescatadas durante la Operación Tormenta Silenciosa. Algunos habían viajado desde otros países, pero todos habían sentido la necesidad de estar presentes cuando los hombres que habían dado sus vidas por ellos fueran finalmente reconocidos públicamente. Cuando comenzó la ceremonia, Elena se encontró de pie frente a un mar de caras que la miraban con respeto y gratitud. Era abrumador y humillante al mismo tiempo. Durante tantos años había creído que era invisible, irrelevante, olvidada por un mundo que había seguido adelante sin reconocer los sacrificios hechos en su nombre. «Comandante Elena Teresa Torres», anunció el general López con voz clara que resonó por toda la plaza, «por servicios excepcionales a España y por mantener viva la memoria de soldados caídos durante más de 3 décadas, se le otorga la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo». Cuando le colocaron la medalla, Elena no miró hacia la multitud aplaudiendo. Miró hacia la placa de bronce donde estaban grabados los nombres de sus hombres. En ese momento, sintió una paz que no había experimentado desde antes de 1987. No era solo que su servicio hubiera sido reconocido, era que el sacrificio de sus soldados finalmente había recibido la honra que siempre había merecido. «Sargento primero José María Contreras», leyó el general López, comenzando la lectura póstuma de reconocimientos. «Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo, concedida póstumamente por valor excepcional en acción de combate durante la Operación Tormenta Silenciosa». Cada nombre fue leído con la solemnidad que merecía. Para cada soldado, una medalla fue colocada sobre un cojín de terciopelo rojo junto al monumento. Cuando el último nombre fue pronunciado, el silencio en la plaza era tan profundo que se podía oír el eco de las palabras rebotando contra los edificios circundantes. Elena se acercó al monumento y por última vez adoptó la posición de firmes que había mantenido durante tantos domingos solitarios, pero ahora no estaba sola. Cientos de personas la imitaron, creando un momento de silencio colectivo que honraba no solo a 12 soldados específicos, sino a todos los que habían servido y sacrificado en silencio. Cuando finalmente se relajaron, Elena sabía que algo fundamental había cambiado. Su misión como guardiana solitaria de una memoria clasificada había terminado. Una nueva misión había comenzado. Servir como símbolo viviente del hecho de que ningún sacrificio es demasiado pequeño para ser recordado, ningún servicio demasiado secreto para ser honrado, y ningún héroe demasiado humilde para ser reconocido. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Elena permaneció junto al monumento, mirando las 12 medallas que brillaban bajo el sol de invierno. Sus hombres finalmente habían llegado a casa, no a un lugar físico, sino a un espacio de memoria honrada y reconocimiento público. «Misión completada», susurró Elena una última vez. Y por primera vez en 35 años, realmente lo era.